Bendiciones, mi gente de Hola Network. Una vez más estamos aquí para compartir. Hoy traemos un tema. Todos los temas de nosotros son picantes, pero este tema de hoy viene picante. Vamos a hablar sobre el dominio propio. Las chicas estaban bien contentas con el tema. ¿Por qué, Yoli? Dime, Yoli. ¿Por qué, Yoli? Porque el dominio propio se ejercita seguro que vas viviendo sobre la vida y es algo que cuesta, pero al final aprendes. Tremendo. Hay unas preguntas tan interesantes. Yo le decía a ella, ¿son todas las preguntas o le quito alguna? Carola dijo, no, vamos a tirarlas todas. Yo creo que este tema se parece mucho al de los mareadores. Ese tema tenía como expectativa, así, todo el mundo estaba como... bueno, mi gente, presento a las chicas, Carola Bravo y Yoli Sandoval de... Ay, si ustedes supieran. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Con quién comienzo? Repártansela ahí. El Team Marín de Doping Web. Con la jefa. Carolina, ¿qué crees que es más difícil dominar? ¿La lengua, los pensamientos o las emociones? ¿A nivel general o personal? Ponlo a nivel general y luego le pone un chin de sopita. Ok. A nivel general, la lengua. Sí. Sí, muchísimo porque, y lo podemos ver a diario, hay casos que los vives en vivo y en directo, ¿sí? Las personas necesitan siempre saber la vida de los demás. Siempre necesitan saber si estás bien, si no estás bien, si estás mal, bueno, todo en general, si estás, ¿dónde te fuiste? No te veo, o sea, y eso es una comedia. Oye, ¿sabes qué? Me he visto fulano. Oye, ¿sabes qué? Lleva 3 domingos sin venir a la iglesia. O así sucesivamente. La lengua es... Para ti lo más difícil es la lengua. La lengua a nivel general. A nivel general. Ok. A nivel personal. A nivel personal. Se la va a jugar. A nivel personal, a mí, los pensamientos, ¿sí? De las emociones. Entre la lengua, los pensamientos. Pero gracias a Dios he sabido controlar con la palabra. Cuando hay un pensamiento equivocado en mi vida, siempre contraataco con la palabra. ¿Sí? Depende de qué sea el pensamiento, ahí mismo lo contrarresto, Señor. Si es de mi vida pasada, ya yo soy nueva criatura. Y sabes que los pensamientos nos juegan muchas malas pasadas. Pero si nosotros lo contrarrestamos con la palabra y con cosas positivas hacia nuestra vida, creo que podemos salir victoriosos. Tremendo. Digamos de Yoli Sandoval de Honduras. Bueno, para mí las emociones porque aunque uno sepa lo que está bien, lo que está mal, a veces el corazón actúa antes que la razón. El corazón actúa antes que la razón. Entonces, para mí creo que lo más difícil de tener el dominio propio son las emociones. Tienes que saber que ahí tienes que ir a cortar cabeza y a decir, cuidado, ¿qué va primero? ¿Mis emociones, lo que mi corazón está sintiendo o lo que verdaderamente yo quiero hacer? Porque eso es lo que pasa, que a veces ese corazón actúa más antes que la razón que uno tiene o que puede llegar a razonar en ese momento. Entonces yo creo que las emociones hay que saberlas dominar. Tremendo. Yo estoy de acuerdo con las dos. Hay un principio que dice que un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una acción. Entonces, dependiendo en el nivel espiritual en el que estemos, ¿verdad? Vamos a tener la capacidad de dominar o la lengua, o los pensamientos, o las emociones. Pero en principio entiendo que el pensamiento no hay quien lo controle. El pensamiento divaga. Ahora, el pensamiento te genera una emoción siempre y cuando tú le des cabida al pensamiento. Y si la emoción es fuerte, entonces pasará a la acción. Y ahí es donde viene el pecado. Exacto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto, excelente. Ok. Sandoval. A ver. Si el dominio propio fuera un superpoder, ¿cómo lo usarías en tu vida diaria? Imagínate tú, la mujer, mala. Gatúbela, mira, ve. ¿Qué tú harías
Dios, que me saliera niñando de aquí. ¿Qué tú harías con ese superpoder? ¡Buah! Me has pillado, Yo creo que si tuviese ese poder, tendría que saberlo manejar, ¿vale? Pero sí que lo usaría para ciertas ocasiones. Sí. Estamos hablando del dominio propio como superpoder. Sí, del dominio propio, porque el dominio propio tienes que saber en qué momento lo vas a poner. Exactamente. Entonces, a una reacción, lo que decías anteriormente, o con una persona, cómo vas a actuar. Entonces, claro, es como que venga, superpoder, tienes que salir ahora. Entonces, creo que saber manejarlo en qué cierta situación. Bien. Dígame, señora Carola. ¿Superpoder? No, si el dominio propio fuera un superpoder, ¿cómo lo usarías en tu vida diaria? Mira, pues yo que sé, me pondría las sandalias del Evangelio cada día, porque es que si no tenemos un poco de dominio propio, sería muy difícil y complicado para nosotros la vida, porque imagínate, a mí me hace daño comer X comida, pero mi carne me pide locamente comer esa comida, o sea, mi carne es débil. Sí, claro. Pero yo sé que es una ansiedad, necesito dominio propio. Entonces, Claramente. yo si tuviera un superpoder lo utilizara mucho. Y nuestra pastora Jessica Machucales es muy buena para esto. Lo utiliza en alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Si yo tengo alineado mi espíritu con la palabra, ¿sí? Tengo mi cuerpo, porque somos el templo, lo cuidamos, ¿sí? Con la alimentación, con lo que yo escucho, con lo que dejo entrar a mi vida. Entonces, si alineamos todas esas cosas, yo creo que iríamos por un buen camino mejor y sabríamos utilizar nuestro dominio propio cada vez que venga algo a presentársenos que nosotros sabemos que no podemos tomar de esto o comer de esto porque sabemos que nos va a dañar el cuerpo, o escuchar algo porque nos va a dañar la mente, los pensamientos o el alma. Entonces yo, si tuviera un superpoder, lo utilizara pues alma, cuerpo y espíritu, para poder tener un equilibrio, ¿sí? En todas las áreas de mi vida. Tremendo, tremendo, excelente. Yoli, Dígame. ¿has tenido alguna vez un momento de eso difícil de la vida donde te faltó el dominio propio? Sí, mira que sí, ahora me empiezo a patinar el oxo. No, sí, incluso rescatando un poco de la primera pregunta, ¿no? Siempre me baso a las emociones porque las emociones son traicioneras. Y eso es un vaivén, ¿no? Y sí que he tenido momentos donde ha actuado más el corazón, más la emoción antes de responder. Yo creo que es bueno pensar que lo que debo decir, ¿no? Porque el momento caliente, en el momento de que cogería el cuello, pero no coger el suelo, claro. Pero sí que he tenido momentos y es donde he aprendido, porque sí que es verdad que yo, y soy muy franca, he sido impulsiva. Yo voy a romper cabeza. Mucha cabeza. Sí, pero el Señor ha trabajado esa parte en mí. Entonces ahora es como, pienso antes de, o me muerdo la lengua. Porque, ¿qué pasa? O sea, ahí es donde se va a ver reflejado el carácter de Cristo en tu vida. Atento al pretendiente. Ya ella maneja ese asunto. Ya ella no tira los calderos ya. Entonces, claro, es esa parte que tú dices, vale, en esta situación sí que me pasó y tanto que me pasó. Pero es que la Biblia lo dice, el hierro con el hierro se afila. Entonces, ¿qué pasa? Te toca. Y algo que hemos aprendido también en iglesia con nuestros pastores, que toca bajarse del burro, agachar la cabeza, y si toca pedir perdón, aunque usted no la haya liado, toca pedir perdón. Entonces, de las cosas que a mí me han sucedido a lo largo de estos años, pues he aprendido, sí que me he tenido y he pegado encontronazos que tú dices, mira, pero claro, y he respondido también, he contestado también, pero claro, pasa que una vez contesto, tú dices, pues sí que lo he liado. Y claro, entonces reaccionas, recapacitas y al final es tener ese dominio propio, ser consciente de lo que dices, porque, oye, a veces duele más una palabra que una acción. Entonces, claro, hace mucho daño y según cómo esté la otra persona o cómo estés tú o desde qué emoción tú lo estás contestando, si desde el enojo, desde el cansancio. Entonces, claro, en esa etapa contesté desde la rabia de decir, es que no tiene la razón. Es que aquí no se trata de quién tiene la razón ni de quién sí, sino de, vale, respeto tu opinión, no la comparto, pero la respeto. Entonces, en ese proceso aprendí a saber controlar mis emociones, a pensar antes de
y a ponerme en el zapato de la otra persona y decir cómo se lo va a tomar o cómo lo estoy tomando yo desde mi punto de vista. Tremendo. Carolina, ¿se ha visto usted en un escenario donde el dominio propio le dijo, vamos ahora? Y la dejó sola. Sí me he visto, pero he sabido hacer una pausa. Me ha dolido mucho porque yo soy muy de muy estar bien, ¿sí? De estar bien, de que haya paz, de cambiar la atmósfera cuando hay una atmósfera cargada. Yo soy mucho de esto y cuando hay algo que es contrario a eso, a mí me afecta. Sí me afecta, pero también he aprendido a controlarlo. Entonces me afecta en la plan como que dices, ¿qué hago? O sea, quiero reaccionar como en plan triste a lo mejor o tal, o puedo reaccionar con sí, pero me puede más el cálmate, respira, luego buscar a la persona y haces las paces, hablas con la persona, mira, pasó esto, me hablaste así, me miraste así, y tiendo a pues abrazar en vez de airarme. O sea, me pasa así, ¿sí? Y creo que es bueno, que se necesita. Claro, claro. Pero me ha tocado ejercitar mucho eso, mordiéndome la lengua, como decía Yoito. A mí sí que me ha tocado morderme la lengua. ¿Ustedes creen que el dominio propio es un fruto del espíritu? Sí. Yo creo que sí, porque al final, tío, es que el Espíritu Santo es el que como cuando tú estás, bueno, de pequeñitos todos sembramos la semillita de frijol, ¿no? Y estuvimos pendientes de ella. Entonces vimos cómo se crecía, cómo se tal, no sé qué y toda la vaina. Entonces, al final, creo que el dominio propio es como esa plantita, que tú la vas cultivando, la vas ejercitando. Y creo que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder cultivar el dominio propio y poder ejercitarlo y ponerlo en práctica. Tremendo. Porque al final la semillita está ahí, está puesta, pero tú decides si la cultivas o dejas que se seque. Entonces, ¿qué pasa si dejamos que se seque? Al final nos hacemos daño a nosotros mismos, porque, o sea, estamos amargados por no estar de acuerdo, o porque fulana me gritó, porque fulana me vio mal, o porque no sé qué, no sé cuánto. No, ves tú y la abrazas, ves tú y pides perdón, ves tú y le dices qué te pasa, cómo estás. Porque al final eso nos ayuda a nosotros y ahí creo que estamos forjando el carácter de Cristo en nuestra vida. Vámonos un poco a la Biblia. ¿Recuerdan algún escenario donde Jesús tuvo que aplicar el dominio propio? Está justamente, hay un versículo que está si no me equivoco, en 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios un Espíritu de cobardía. Perdón. No, has dicho donde ha tenido que... Donde Jesús ha tenido que utilizar el dominio propio. No, eso está en Mateo 4:4, que dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdan el Cuando fue llevado allá al pináculo del templo? Allí y le entregó pues todo. Imagínate, a nosotros a día de hoy nos entregan todo esto y se nos cae, dudamos ahí. Claro, Vamos, claro. Nos hacen agua los helados, todo. ¿Sí? Y le ofreció tantas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dominio propio. O sea, y lo tengo muy marcado porque nosotros vivimos escenarios como estos aquí. Tremendo. Tremendo. Cuando lo estaban acusando injustamente. Uf. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? No dijo nada. Y a veces seremos criticados, seremos de muchas cosas. Pero creo que la mejor arma es quedarte callado, porque la Biblia lo dice, ¿no? El que será humillado será enaltecido, el que será enaltecido será humillado. Y creo que esa parte es la que más me retumba, cuando a él lo estuvieron juzgando y tal, y su mayor poder fue quedarse callado. Yo pienso que Jesús utilizó el dominio propio casi en todo su trayecto. Porque es que la hostilidad de la gente en todo momento, incluso ese proceso de formar los discípulos, tuvo que usar mucho dominio propio, mucha paciencia. Un escenario que para mí tuvo que tener mucha paciencia. Fue esa impulsividad que Pedro manifestaba en cada momento. O sea, tú tienes que soportar a Pedro. Yo creo que realmente Jesús, que Pedro por todo quería pelear, por todo quería hacer un rebú. Entonces Jesús manifestó bastante el dominio propio. ¿Qué papel crees
que tienen las redes sociales en el desarrollo o pérdida del dominio propio? Uf. A día de hoy, Sí. las redes sociales. Las redes sociales. Y yo te voy a poner un escenario que yo lo viví, ¿vale? Recuerdo una temporada donde yo recién conocía a Jesús. Yo conozco a Jesús hace 5 años y estoy enamorada locamente de él. Y recuerdo que por ahí me bombardeaban los no ex, Fiancé. Juégatela, di nombre. Y uno me cantaba, el otro me mandaba como frase y era todo mensajes subliminales. Luego también yo tenía el de ir a mirar a alguien que ya no tenía que ver nada con mi vida. ¿Y saben lo que hice en ese tiempo? Y por eso te digo que las redes sociales son los que afectan, pero a 100%. Dije, Señor, ayúdame, yo soy débil. Recuerdo tanto ese momento, le digo, yo soy débil, pero en ti me fortalezco. Voy a cerrar mis redes sociales por 1 año. Y la cerré por 1 año en mis redes sociales y dediqué a leer libros, a ejercitar. Por 1 año. Es un dominio, es un dominio ese. Recuerdo tanto, chicos, que estaba en una ocasión, era mi cumpleaños, ya llevaba 8 o 9 meses, no, 11 meses, que era mi cumpleaños en el mes 11. Y me escribe una por WhatsApp, te he escrito un mensaje hermoso, no lo has leído y tal. Y yo, Satanás, cochino, no lo voy a abrir. Yo, muchas gracias, sé que será muy lindo, lo atesoro con todo mi corazón. Y seguí 1 año. Y hace mucho daño en las redes sociales. Si no sabes para qué las vas a utilizar, si no sabes tú quién eres en Cristo, que Cristo te ha dado identidad, no propósito, Él puede que te haga muchísimo daño. Entra la comparación también y alimenta el orgullo. Tremendo. Las redes sociales. Porque tú estás viendo el que el otro tiene, que la otra tiene y yo no lo tengo. Entonces empieza la comparación y ahí empieza el ego, el orgullo a florecer. Yo creo que las redes sociales tienen sus más y sus menos. Es saberlas utilizar y saberlas que estoy alimentando. De qué me estoy alimentando, qué estoy aportando a través de. Pero sí que las redes sociales hoy en día sí hay que tener mucho dominio propio. ¿Qué hábitos pequeños pueden ayudarte a fortalecer el dominio propio cada día? Wow, pequeños. O grande. Mira, pequeños, yo creo que tan fácil como algo que se le hace muy difícil a muchas personas, cepillarte los dientes antes de irse a dormir. O sea, es un hábito súper pequeño y es algo que le cuesta muchísimo a las personas. 20 gentes en eso. Olvídate. Y es tremendo eso, pero es tan saludable, pero para todos, ¿sí? Tanto para el que vive a tu lado como para con lo que tú colmates luego. O sea, y es un hábito pequeño. Se te olvida. Yo sabes que cuál aplicaría incluso para mí misma y ahora mismo el móvil. Wow. El móvil, porque el móvil nos está absorbiendo. Y yo una de las cosas que me ha costado es dejar el móvil, gracias a Dios lo estoy intentando, pero es como pongo la alarma y lo dejo en el salón. Y si me sonó a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana me levanto. Pero me levanto porque el móvil ha sonado, pero no está al lado mío, sino que allá, en el salón. Pero una cosa, espérate. ¿Tú lo usas para perder el tiempo o trabajas con el móvil? Ambas cosas. Porque ahí me pasa lo mismo a mí. Yo, incluso lo hablaba con mi esposa ayer. Decía, amor, tú me ves con el celular, no siempre estoy, ¿cómo dice? Troqueando. ¿Cómo dice? Bueno, porque a veces ella me manda cosas y yo no la veo. Ella me dice, yo te mando los videos y tú no los ves, mi amor. Yo no tengo tiempo para ver videos. Ah, pero tú paras el celular. Yo paro el celular, pero estoy trabajando. Porque yo trabajo en redes sociales con marcas que tengo que estar pendiente al contenido. Y básicamente lo tengo siempre en la mano, pero es porque trabajo con él. No sé si es tu caso. Ambas. O sea, pasar ahí perdiendo el tiempo y para trabajar también. Tremendo. Para contestar los WhatsApp. Entonces yo creo que lo aplicaría Para mí, ahora en este momento, el tiempo con el móvil. ¿Alguna vez han sentido que el Espíritu Santo las detuvo justo antes de hacer algo impulsivo? Alaba. Alaba. Esa pregunta lo desnuda. Alaba. Yo no sé, no. Yo pregunté si le hacía todo y me dijeron que sí, a la toda. Sí. Sí, a mí me pasó hace muchos años. No voy a dar detalles, pero sí que No, fuego. Pero sí que escuché
audiblemente la voz del Espíritu Santo que me dijo, no lo hagas. Tremendo. Y tío, y es que es impresionante cómo nosotros tenemos que estar, pero tan, no sé con la palabra me sale ahora mismo, me sale al oro, tan al oro de poder escuchar la voz del Espíritu Santo, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque escuchar la voz del Espíritu Santo nos evita problemas, nos evita llegar a ser algo que traerá consecuencias, pero sobre todo nos evita liarla. Tremendo. Tremendo. Sí, no, y fue bastante... Fue muy tremendo porque pues era con una persona que decía que el Señor le había dicho que yo iba a ser su esposa. Y si ya estaban orando por mí toda la iglesia, yo me quedé como... Y le pregunté, porque claro, había una amistad así, porque tú haces amigos. Yo no puedo cerrarle la puerta a personas que pues me dicen, Claro. vamos a tener una amistad, genial. Pero cuando me vino con esto, yo me quedé como, Señor, revélame lo que hay, la intención del corazón. Y sí, el Señor evidentemente me lo mostró por un sueño y rápidamente no pudo haber más amistad porque había una intención equivocada. Tú sabes que yo me he dado cuenta que dependiendo la necesidad o la emergencia en la que se encuentra la persona, escucha o no la voz de Dios. Sí. Porque hay momentos que supuestamente la voz de Dios es muy audible. Y tú dices, escuché la voz de Dios. Porque muchas veces que tú pones el huevo y dices, yo a veces creo que Dios me hable. Pero Dios te estaba hablando. Tal vez no como tú querías, pero Dios te estaba hablando. Alaba. Se está expandiendo aquí. Ok. Una pregunta dinámica. Se la voy a hacer suave, tienen que analizarla. Completa la frase. Necesito más dominio propio. ¿Cuándo? Me enfado. Carola. Hablo con mis amigos. Necesito más dominio propio. ¿Cuándo? Alaba. Carola, necesito más dominio propio. ¿Cuándo? Cuando hablo con un amigo especial. Le dan las 3 de la mañana hablando. Y tiene que levantarse a las 5 a trabajar. A la oración de los... Jory, necesito más dominio propio. ¿Cuándo? Cuando sé que no tengo que contestar y contesto. Vamos a dejarlo a ella para no seguir exponiendo. ¿Qué canción te ayuda? Oigan esta. ¿Qué canción te ayuda a mantener la calma cuando estás al borde del colapso? Esa canción que te conecta. Oye, mira, a mí me gusta mucho, soy mucho de worship, Ajá. así es, pero cuando estoy como en ese momento de hay un grupo que es afro, es Limo Blaze, y es ese tipo de música muy como tipo reggae, tipo pero es cristiano y está muy bueno. Entonces como que yo voy, me pongo los escucho y es como que, Tremendo. sí. ¿Y usted, Carola? Yo necesito fuego. Un poco de fuego en mi vida y todo eso viene, no, parece mentira, pero es que a mí, cuando estoy en colapso, yo cocinar o ponerme músicas así de Natán el Profeta, yo es como que entro en otro limbo y ya, se pasa todo. Tremendo. Yo, por lo general, esos momentos así de depresión, de una película. Una película. O hablar con mi esposa. Por ejemplo, antes de anoche le di una tanda. Hasta las 3. Y la Citri hablando ahí. Hasta las 3. Bla, 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 bla. Demasiado así. Y bla, 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 bla. Después al otro día me vi una película. Ya, estoy recargado. Son momentos, son momentos. Importantísimo. Sí. Si el dominio propio tuviera un influencer, ¿quién sería en la Biblia? Sí. Los hijos de trueno. ¿Quién sería? David, José, Ujú. bueno, Jesús mismo. Sí, era Jesús. Mira que yo me identifico mucho con Pedrito. Ah, sí. Sí. Dominio propio. No, pero no, o sea, a este le faltó dominio propio. Bastante. Bastante, pero sí que, mira, es que el protagonista es Jesús. Tremendo. Vale, interesante. ¿Qué versículo te viene a la mente cuando piensas en dominio propio? Más todo me seguiste, digo, todo me cumplí. Uf. Sí, tremendo.
Carolina. Y el de 2 Timoteo, que antes lo confundí, que está en 2 Timoteo 1:7, que dice: mas no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Si se fijan, dice: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que ya nos ha dado de amor, poder y dominio propio. O sea que el dominio propio Dios ya nos lo dio, el amor y el poder. El amor, porque el amor viene de Él, ¿no? El poder es el Espíritu Santo el que tiene poder en nosotros. Y el dominio propio lo tenemos que ejercitar, ¿sí? Todas estas cosas, porque nosotros pensamos que el dominio propio viene así, con una varita mágica. Sobre dominio propio, pero es que el dominio propio va a ser ejercitado cada día, pues con alguien que viene y no tiene paz y te saca fuera de contexto, y tú tienes que cerrar la boca, tratarle con amor. El dominio propio lo tienes que ejercitar con tu esposa, con tu esposa. Mira, no hace esto, pues yo voy a darle el ejemplo de hacerlo para que luego él pueda aprender, y así podemos sumar muchísimas cosas. Tremendo. Cuando Jesús dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero Padre, pasa de mí que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo. Tremendo. Y con sufrimiento, además. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 5 años sobre controlar los impulsos? ¿Qué tú le dirías a esa Yoli loca de hace 5 años atrás? De controlar. Chiquitina mía, lo estás haciendo bien. Has aprendido. Has aguantado como una campeona. Y has sabido manejar tus emociones en ciertas situaciones bastante tensas. Porque sí, yo una de las cosas que siempre he dicho que al final no, todos tenemos un temperamento, pero yo soy de las que evito enfadarme. Tremendo. Y el Señor durante todo este tiempo, 7 años, yo lo conozco desde pequeñita, pero 7 años sin parar, han habido subidas y bajadas, pero he aprendido que es mejor callar, ver y pensar qué está pasando en la otra persona. Pero es que me ha tocado muchas veces morderme la lengua, y creo que le diría a Johanna, eres una campeona. Tremendo. Sí. Muy sabio, muy prudente. Adelante, profesora. Yo le diría, porque recuerdo esos momentos y tiempos así tan fuertemente, y es por eso que les hablo de cambiar la atmósfera cuando llegas a un lugar donde se nota estrés, donde se nota tensión, donde se nota presión, y es decirle: Carola, no volvamos al lugar de antes, de hace 5 años o de cuando éramos pequeñas, porque los impulsos te llevaron a incluso a enfermarte, porque tú sabías que los impulsos te traen ira, porque tú actúas con rapidez, sin pensar, sin escuchar, incluso hasta sin importarte lo que la otra persona va a sentir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahora en diferencia de lo que yo tenía antes? Ahora tengo paz. Y antes no tenía paz. Y cada uno de esos impulsos me llevó a vivir consecuencias muy feas. Tremendo. ¿Por qué creen que Dios valora tanto el dominio propio en sus hijos? Porque están reflejando su carácter. Yo creo que sí. Es que, tío, todo creo que se basa ahí, no pienso yo. Es reflejar su carácter. Jesús era compasivo, era comprensivo, amoroso. Incluso con aquellos, ¿no? Con los fariseos, tío. Y creo que lo valora porque se está pareciendo un poquito a mí. Y creo que es eso, el poder reflejar que estamos tratando de reflejar su carácter. Sí, yo creo que nos evitaría muchos dolores de cabeza. Él quiere que nosotros tengamos, él habla de la paz, habla mucho del amor, ¿verdad? Y creo que una persona que no ejercita el dominio propio fácilmente mete la pata, mete el cuerpo y mete la cabeza donde no la tendría que meter. Entonces Jesús no quiere eso para nosotros. Él quiere que vayamos por el buen camino, y somos también embajadores de Dios aquí en la tierra. Y por lo tanto, yo creo que un embajador de Dios y un hijo de Dios tiene que reflejar dominio propio en todas las áreas de su vida, donde quiera que vaya. Poderoso, poderoso.
¿Cuál es la diferencia entre reprimir emociones y tener dominio propio? Eso es muy... Claro, yo no tengo un día muy fuerte. Sí, no, ya entramos, dejamos la checha. Porque aquí esto te lleva incluso a parar a los médicos, ¿eh? Eso te trae incluso enfermedades. Porque mira, la diferencia entre reprimir y dominio propio es: dominio propio tú lo vas a utilizar para dejar cosas que te afectan, ¿sí? Para coger nuevos hábitos y dejar cosas que te afectan. Pero reprimir, lo que va a hacer es bloquear. Predícalo. Las cosas. ¡Predícalo! Va a bloquear los sentimientos incómodos en la persona. No, ojo, escúcheme bien esto porque es importante para tu vida y para la de todos los que nos están escuchando. Reprimir es bloquear un sentimiento que me incomoda. Pero como me incomoda, yo no quiero reconocerlo y por lo tanto lo reprimo. ¿Y qué trae eso? Dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de estómago, tensión. Y eso causa... ¿Te hace eso más espiritual o te vuelve un carnal? ¿Te hace? ¿Más espiritual o un carnal? Reprimir las emociones. Porque hay mucha gente que reprime las emociones porque cree que está pecando. No, totalmente te vuelve más carnal porque estás viviendo para tu carne, para tu yo. Estás reprimiendo a todo, no estás reconociendo. Mira, una persona que reconoce se ve que necesita ayuda. Es más, Jesús sabe lo que tú tienes, pero Él necesita que tú reconozcas lo que te está pasando para ayudar. Por ahí comienza la sanidad. Tú no reconoces, no puede ayudarte. Tremendo. Porque no estás reconociendo, entonces reprimes. Y algo que está reprimido, Dios no puede sacarlo de allá. Cuando yo digo, Señor, sácase de por adentro, Él va hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu y arranca de raíz. Te enferma, como tú dices, te enferma. Y si te enferma, entonces no estás cuidando el templo del espíritu, que es tu cuerpo. No hay amor propio. Que viven a día de hoy enfermas y van al médico y dolores de cabeza constante, dolores musculares, tienen sentimientos reprimidos por no ejercitar el dominio propio. ¿Por qué te duele el estómago? Porque es tan fácil como tengo la barriga inflada, ¿qué estás comiendo para desinflar? Entonces me reprimo, pero no reconozco. Tremendo. Eso trae consecuencias. Totalmente. No añado mucho porque lo ha dicho todo. Tremendo. Pero sí que es reconocerlo, exponerlo, porque cuando tú vas al médico, tú le expones lo que tienes. Cuando tenemos hay emoción reprimida, tú vas al Señor, se la expones y le dices, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. Más sin embargo, el dominio propio es que tú dices, estoy teniendo esta emoción, estoy teniendo esto, pero mi dominio propio sabe de que si yo doy el paso, va a traer una consecuencia. Entonces es saber en el momento de que tener conciencia, que a veces te juega una mala pasada también, en qué momento voy yo a utilizar el dominio propio y en qué momento voy a reprimir una emoción. Entonces es saber exponerla, la emoción es exponerla, cuando reprimirla ahí porque al final te terminas enfermando. Y el dominio propio es tenerlo al loro y ahí como tu superpoder, ahora lo necesito, ahora lo saco. Tremendo, tremendo. ¿Cómo te ayuda el dominio propio a reflejar el carácter de Cristo? Ejercitándose. Ejercitándose. El dominio propio, vas a ver el carácter de Cristo cuando no nos vayamos lejos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Miguel, si yo no amo al prójimo como a mí mismo, yo no me amo. Para empezar, yo me tengo que amar, ¿verdad? Para poder amar a otro. Claro. Y entonces, si yo me amo, estoy reflejando el amor de Jesús y también se va a ver el carácter de Cristo. ¿Por qué? Alguien que se ama tiene a Cristo en su vida. Se ve el amor de Dios, se ve la misericordia, se ve la compasión, se ve la empatía, se ven muchas cosas, porque Jesús es todo eso. Tremendo. Ahora, si yo no tengo nada de eso, ¿cómo voy a demostrar el carácter de Cristo en mí si yo no tengo amor ni por mí mismo, menos lo voy a tener por las almas o por las personas? ¿Sí me explico? Sí, yo creo que otras cosas también es amando y perdonando. Porque perdonar cuesta, pero al final es una decisión, porque tú perdonar no lo sientes, pero perdonar te lleva a tomar una decisión de decir, yo decido perdonar porque esto a mí no me está haciendo bien. Entonces estás poniendo en práctica el dominio propio.
Tremendo. Excelente. Bueno, última pregunta y cerramos. ¿Cómo podrías acompañar a un amigo que lucha con la falta de dominio propio sin juzgarlo? Sin decirle, te lo dije. Mira que, guau. Hace unos años tuve un amiguito que me pidió consejo y siempre creo que lo comentamos la vez pasada, que nunca hay que decir a las personas qué es lo que deben de hacer, ¿no? Pero sí que fue como, papá, no sé qué, esto y esto. Y bueno, la guió y yo no quise decirle que lo dije. No se lo dije. Pero sí lo acompañé en el proceso. Entonces, amigochos, amigochas, no sintamos la presión de voy a ser juzgada o ser juzgado. Tenemos que saber a quién le mostramos nuestra vulnerabilidad, pero si tienes esos amigos a los cuales tú te puedes dirigir y decir, me está pasando esto, tranquilo, ve, porque no somos quien para juzgar. Entonces, yo creo que mi manera de ayudar sería acompañarle y decirte, amiga, ¿qué hay que hacer? O hagamos esto. Tremendo. Yo creo que desde el ejemplo, ¿sí? No hay nada más hermoso que desde el ejemplo. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, tú lo que haces es ponerte a su lado y ser ejemplo, primero para que esa persona pueda ver el ejemplo, ¿sí? Luego acompañarle desde el amor, nunca desde el señalamiento. Lamentablemente a día de hoy lo que hacemos es señalar. Si alguien es débil, todos somos débiles, todos tenemos debilidades, pero a veces hay personas que son más débiles que otras y lamentablemente el ser humano ha adoptado el señalamiento enseguida. En vez de levantarle la mano, decirlo, llevamos, yo sé que tú tienes algo de parte de Dios, tienes algo muy hermoso, vamos, yo te ayudo para que eso salga. O sea, siempre darle la mano, extenderle, y desde el ejemplo que ella o él vea en mí, yo creo que juntos podemos lograr a llegar al objetivo, porque yo creo que somos puente en esta vida, ¿viste? Yo soy un puente para que Joana pase y Joana es un puente para que Miguel pase. Tremendo. Y si nosotros utilizamos eso, creo que llegaríamos lejos. Tremendo. Fuerte el aplauso. Gracias a las chicas, Carola, Yoli, parte del equipo Yolán. Señores, suscríbanse al canal, compartan este contenido que está edificando mucha gente. Y nada, nos vemos la próxima.